En los últimos tiempos se ha visto una particularidad en el mundo moderno, que es una serie de obsesiones que ha tomado cierto espectro progresista, y en esto es necesario recalcar, no todo comunista es progresista, muy por el contrario, estarían en contra en algunos aspectos, pero ciertamente que toda nueva izquierda necesariamente es progresista, y esto abarca desde una suerte de Gloria Álvarez hasta de repente un foro de Davos. Es decir, es un espectro importante cuando hablamos de progresismo. Pero uno de estos lineamientos del progresismo ciertamente es el ataque a la propia esencia humana, esta idea de materia y forma. ¿Cómo se da en los últimos tiempos? A través de la inteligencia artificial, algo que comenzó siendo en su momento una suerte de noticia esporádica de acuerdo a lo que había desarrollado cierto equipo de ingenieros en Google. Hoy se ve que esta inteligencia artificial al poco tiempo ya empieza a incursionar dentro del ámbito político. La gran pregunta que uno debería hacerse es ¿por qué los progresistas, particularmente los globalistas, tienen una profunda obsesión con la inteligencia artificial? ¿Qué hay en la ferviente búsqueda de un cerebro digitalizado, autónomo, que los hace entrar en un ataque de éxtasis cuando se los menciona? ¿Será que se trata de que la inteligencia artificial pueda hacer por ellos y su agenda algo en particular? ¿O hay también alguna suerte de elemento oculto, cuasi esotérico, como suelen teorizar algunas personas en las redes sociales? Bueno, vamos a tratar de tener un poco de luz al respecto. El Foro Económico Mundial, que es una organización dedicada a la agenda globalista en el gran reinicio que se plantea en el mundo post-pandemia, se habla ya actualmente de lo que es la cuarta revolución industrial y la economía compartida, donde se dedica una gran parte de cada reunión anual que se realiza en Davos, Suiza, a debatir sobre lo que es la inteligencia artificial y la expansión de su influencia en la vida cotidiana. En el informe preparado ciertamente se puede ver que las Naciones Unidas celebran extensas sesiones políticas sobre la inteligencia artificial y han dedicado una cantidad considerable de energía a establecer normas éticas, muy entre comillas por cierto, para el desarrollo y el uso de la IA. En el centro de los esfuerzos de la ONU está la afirmación de que solo ella está cualificada para dictar y controlar las tecnologías de las IA. Para la ONU, solo ellos son capaces de dirimir qué está bien y qué está mal en el desarrollo y producción de las inteligencias artificiales. Todo esto siempre por el bien de toda la humanidad, obviamente, tal como sucedió con lo que fue la gestión de la pandemia reciente. La gobernanza de la inteligencia artificial está programada para entrar en vigor, curiosamente, en el año 2030, coincidente con la gran agenda ecologista tesis de mi segundo libro. Otra organización menos conocida, pero que tiene igual importancia, es la Cumbre Mundial de Gobierno. Y uno empieza a ver que de repente los órganos globalistas tienen tantas denominaciones como ministerios y secretarías en un estado socialista. En este sentido, la Cumbre Mundial de Gobierno, celebrada anualmente en Dubái, presenta la convocatoria a líderes y representantes de distintas partes del mundo, en distintos estratos. Estamos hablando de científicos, académicos, programadores, directores de empresas, incluso influencers y celebridades. Y aquí lo que se está tratando ciertamente es cómo lograr una agenda activa, ya no solo en contra del llamado cambio climático antropogénico, sino una nueva agenda en materia de centralización económica, el transhumanismo, y aquí aparece justamente la inteligencia artificial. La mayoría de los debates públicos sobre estas tecnologías en torno a la inteligencia artificial giran en torno a suerte de narrativas positivas, podríamos decir, una suerte de relato en el que se romantiza el desarrollo de la inteligencia artificial para facilitar la vida del hombre, puro beneficio para la humanidad. Ahora, dentro de los supuestos beneficios, donde se muestra que de repente las personas no necesitarían ni siquiera dar una directiva a sus dispositivos porque la propia tecnología ya sabría qué es lo que deseamos, algo similar que ya se está desarrollando con los algoritmos, por cierto, en los celulares, aparece también un relato de los beneficios que implicarían los nuevos sistemas que permitirían a los algoritmos controlar todas las facetas de la vida, más allá del consumo dentro de Internet. Los globalistas se refieren a menudo a estos sistemas como el Internet de las cosas, algo que por cierto ya denuncia Byung-Chul Han en uno de sus últimos libros. Cada
aparato que uno posea, el automóvil, la computadora, el celular, las cámaras de vigilancia, los semáforos, incluso las heladeras y las cocinas, todo estaría centralizado en una única red de inteligencia artificial en la cual ya no son pocos los que empiezan a especular que se trataría de una gran mente colmena. El Internet de las Cosas se menciona regularmente junto a la gobernanza en contra del cambio climático y las restricciones a la medición de huella de carbono, algo que por cierto ya se encuentra trabajando Mastercard a través de la aplicación de Economy, donde el sistema de puntaje social tal como funciona actualmente en China, donde tiene un rastreo constante sobre los ciudadanos, se empezaría a aplicar con esta gran tecnología sobre el consumo de carbono que cada uno tenga. Entonces, el gran pasaporte ya no sería para el argentino aquel que emite el Mercosur para poder viajar. Muy por el contrario, el gran pasaporte, podríamos decir, ecológico, se dará en base a cuántas huellas de carbono uno vaya dejando a lo largo del año. Y una inteligencia artificial va a ser juez, jurado y fiscal en la decisión de si uno tiene o no tiene ciertas libertades. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegar a esto? ¿Cómo se llega a este espacio? ¿Cómo es que el Internet de la Cosa, que se menciona regularmente junto a la gobernanza, de repente tiene un acceso total sobre las ciudades inteligentes y sobre cada dispositivo inteligente? Bueno, millones y millones de personas lo permiten día a día, dando acceso voluntariamente a través de sus dispositivos a que ciertos organismos que controlan la Big Data puedan sistematizar la propia información. Y sobre esto es donde opera esencialmente el conocimiento que tomaría la IA. Por cierto, hablar de inteligencia artificial implicaría reconocerle que tiene capacidad de razonamiento, lo cual está muy discutido en filosofía si una computadora puede conocer, puede aprender. Es una discusión muy larga, no somos pocos los que adherimos a una filosofía realista que mostramos nuestro escepticismo a esta noticia o este tipo de eventos. Sí consideramos que son seres humanos los que por detrás están programando y a partir de ahí sí se desarrolla un algoritmo, lo cual es completamente posible. Considerar que tenga voluntad es una discusión filosófica profunda. Retomando la noticia. Los ordenadores han sido normalmente acusados de hacer perfiles raciales en algunos casos en el pasado, entonces ahora hay un problema para la izquierda en este sentido. Porque la contradicción izquierda viene a ser una suerte de búsqueda de igualdad, pero las experiencias que parecen ser que normalmente los algoritmos demuestran que ciertas razas en Estados Unidos son más proclives a los delitos. Entonces necesitan ya un control político sobre el algoritmo. Y acá aparece la cuestión, porque de repente las ideas de restricciones al cambio climático, el transhumanismo y la vigilancia total del Estado tienen que tener siempre una perspectiva progresista para evitar cualquier tipo de discriminación o sesgo. Y entra en un colapso cuando de repente la presencia humana se hace cada vez más fuerte en algo que se supone que está librado al mero actuar de los algoritmos. En el gobierno de las inteligencias artificiales resulta ser que parece inevitable su aparición para conformar lo que es la gran institución globalista a lo largo y ancho del planeta. Se está actuando como si este fuese el camino natural de la humanidad. En este momento ya se están desarrollando experimentos de prototipos, particularmente en China. Estados Unidos se está abriendo a estas tecnologías. Incluso ya hay nociones, y esto se cronicó en la Resistencia Radio, donde en parte de Asia, para delitos menores, sería una inteligencia artificial la que juzgue los hechos criminales. Para ciertos delitos menores, pensemos en una multa por un mal estacionamiento o un simple hurto, sería una inteligencia artificial la que determine la pena. Y esto es complicado porque alguien diría, bueno, se evitan los grandes sofistas que aparecen como defensas, pero también se evita el lado humano en lo que es la misericordia en la aplicación de la justicia. La decisión más lógica no siempre suele ser la más moral. Esto es parte de la experiencia humana. Una inteligencia artificial ciertamente está programada por su creador y puede ser diseñada para tomar decisiones de acuerdo a lo que el programador lleva por dentro. Esto es lo que se estudia en epistemología cuando se dice que la ciencia es 100% neutra. Considerar eso es desconocer desde la función del lenguaje hasta la teoría del conocimiento, premisas netamente filosóficas que anteceden a todo conocimiento. El científico, para conocer previamente, debe
asimilar que él tiene un conocimiento. Y la teoría del conocimiento no es científica, es filosófica, por cierto. Aquí es donde se llega, ya para finalizar, a lo que es un elemento más espiritual en la cuestión de la inteligencia artificial. Porque uno podría llegar a considerar, y sin ánimos de caer en la religiosidad, que es un proyecto luciferino. ¿En qué sentido? En que se está cayendo en una suerte de mirada secularista para un programa de control global. Esta idea de pertenecer al siglo desconociendo los trascendentales. Esta idea de una luz que viene a iluminar para quitar a la humanidad del oscurantismo de sus viejas creencias. Una luz propia de la ilustración donde todo lo viejo ha sido desechado. Y ya no se refiere uno solo a la naturaleza humana, sino también que se refiere a la moral y la ética, los sistemas institucionales tradicionales, el concepto de patria. Todo va a ser reemplazado por una gran inteligencia artificial al servicio, particularmente lo que se está desarrollando en este momento, de las Naciones Unidas, que necesitan centralizar la información, porque acá se genera un problema. Vivimos en una era hiperestimulada de información. No hay un espíritu contemplativo ni hay un espíritu reflexivo, pero sí hay una hiperestimulación. Hasta la persona más ignorante en cuestiones trascendentales conoce el último vestigio de cualquier tipo de actividad con el Bitcoin, con Ucrania, con la Organización Mundial de la Salud. Las personas están hiperestimuladas de información y generan un hiperestímulo de información. Están volcando constantemente su vida a las redes sociales, al consumo masivo de Internet. Quien lograse sistematizar esto, se demostraría una gran tesis de Foucault, que de hecho, la verdad está constituida por quien tiene el poder para establecer qué es el saber. Y es lo que está buscando la ONU en este momento. Establecer un gran control global respecto a lo que es la información en el mundo y poder programar la actividad política en consecuencia. Para los globalistas, y esto es una apreciación a nivel personal, la inteligencia artificial tiene tanta relevancia porque la asimilan más allá de una nueva forma de vida, sino que es una forma de vida ya definitiva, el gran salto adelante, la construcción del nuevo hombre, un hombre que ya trascendió no solamente a su cuerpo, sino incluso a su alma. Las esencias del ser que se dan por la materia y la forma, allende de su devenir en la causa eficiente y teleológica, queda completamente descartada en una inteligencia artificial capaz de crearse a sí misma y capaz de crear una nueva humanidad. Ya no va a ser el verbo encarnado el pilar de Occidente, sino que el verbo y la palabra va a ser el código de programación que dé el globalismo a esta nueva gran entidad omnipresente y omnisciente. La inteligencia artificial va a ser un nuevo Dios, omnipresente y omnisciente, capaz de crear un nuevo hombre. Y esto ciertamente parece ser para muchos una suerte de antítesis a la cristiandad, fundada en nuestro Señor. La inteligencia artificial está siendo diseñada por este tipo de personas que de repente dijeron, ¿por qué hemos de servir a la tradición, a la patria, a la familia, a la vida tal como se la conoce? Ni siquiera estamos hablando de religión, ni siquiera estamos hablando de una fe en particular, sino de la propia naturaleza humana. Y alguien dijo, si es posible imaginarlo, es posible crearlo. ¿Por qué no crear al servicio de un nuevo orden mundial una inteligencia desde la cual sea capaz de crearse un nuevo mundo? Sin más que agregar, caballeros, muchísimas gracias.